¿Podríamos enumerar cuáles son las principales características que definen la grandeza de los clubes de fútbol de nuestro país? ¿Cómo perduran en el tiempo esas instituciones tradicionales que, aunque no siempre pasen por tiempos de bonanza, son capaces de reinventarse las veces que fuese necesario? Las explicaciones eran muchas, especialmente si entramos en detalles de estudios sociológicos y económicos, pero simplificando, claramente aparecerán algunos puntos de anclaje que no serán muy difíciles de definir y por lo tanto enumerar. Adecuada infraestructura, dirigencia capaz de llevar adelante un proyecto deportivo, socios con avidez por colaborar, visión para la obtención de recursos económicos y fundamentalmente una hinchada fiel y seguidora, este último, a mi juicio, excluyente. Si se aprobasen todos los requisitos, pero no el último, cualquier club que desista de su gente quedará irremediablemente condenado al fracaso. Existen incontables ejemplos que lo demuestran. En este caso, acudiré al recuerdo de Loma Negra, allá por los 80, una década más adelante Rosamonte, y para tiempos más recientes, La Plata Fútbol Club, Unión de Mar del Plata y Real Arroyo Seco. Todos estos emprendimientos tuvieron en común un fuerte respaldo económico y mediático, en algunos casos una buena estructura y probablemente dirigentes capaces, pero fueron tan explosivos como efímeros, permanecieron un tiempo en categorías importantes para luego extinguirse después del resplandor, lentamente unos, abruptamente otros, pero todos tuvieron el mismo e inexorable final. ¿Existe una explicación? Por supuesto que la hay, y es más sencillo de lo que muchos imaginan. Esos clubes carecían del principal respaldo, aquellos que los sustenta y les permite trascender. No tenían hinchada, no convocaban, no prendían en la gente, más allá de la novedosa explosión inicial, por lo que si en los primeros tiempos tuvieron alguna respuesta, solo fue por curiosidad. Una tarde, luego de un choque entre Sipo y Real Arroyo Seco, allá en las proximidades de Rosario, coincidí en encontrarme a la salida del vestuario con el veloz y picante delantero Darwin Barreto. Luego de hablar sobre lo que había sucedido en el partido, pregunté, solo por curiosidad, si estaría dispuesto a venir a Sipo. Sin titubear, me confesó que sí, y de inmediato agregó que acá gano buen dinero, lo paso bien en lo personal, pero en el partido haces un gol y no hay con quién celebrarlo. Es como que me falta algo, eso que en el fondo es parte de nuestros sueños, festejar, sentir el aliento de la gente, entender lo que se siente por una camiseta. Aunque seamos profesionales y vistamos varias en nuestra carrera, Sipo tiene una hinchada tremenda, te hace dar ganas de jugar ahí. Por contrapartida, puedo testificar que en los 40 años de recorrida por las canchas del país en donde jugó Sipo, no recuerdo partido en que, al menos, lo haya presenciado un par de hinchas. El pueblo albinegro siempre estuvo representado aún en los lugares más remotos donde le haya tocado jugar, sea mediante el sacrificado viaje de sus simpatizantes desde la ciudad, o por hinchas de residencia temporaria o permanente en cercanías geográficas. Siempre alguna camiseta o trapo albinegro hubo, y no tengo dudas, habrá. Criticada, temida, respetada o apoyada, siempre la hinchada fue un motivo de conversación en cualquier punto del país. ¿Vienen muchos de la hinchada de Sipo? ¿Siempre van a todas partes? ¿No se cansan de alentar todo el partido? Preguntas más que frecuentes a la hora de hacer referencias a la parcialidad. Un repaso, que lejos estará de ser completo, nos permite hacer un breve viaje por los estadios donde hubo notable presencia de hinchas,
remite azarosamente como primera referencia a aquella lluviosa tarde de Junín, donde una de las grandes tribunas laterales lucía repleta con los colores y las voces de aliento al capataz, o la exclamación de sorpresa que nacía de los simpatizantes de Racing de Olavarría, cuando al ingresar al estadio se topaban con la cabecera cubierta de camisetas albinegras. También la negra, y para mi triste inolvidable noche de Patronato, el estadio de Paraná, fue testigo de una presencia masiva de seguidores del capataz. En San Juan, ante San Martín, cuando se les había reservado un lugar mínimo que la parcialidad cuadruplicaba. En ese trágico viaje de regreso que truncó las vidas de Tito y el ñato, también quedó expuesta la solidaridad de los hinchas. De alguna manera, todos colaboraron para dar una mano en momentos tan dramáticos que fue mucho más allá de un resultado deportivo adverso. Un incipiente Deportivo Patagones, con cierto aire de superioridad, pretendió competir por la hegemonía provincial, con algunos seguidores incluidos. Pocos hinchas de aquel emprendimiento vinieron a la visera y muchos cipoleños fueron a su estadio. Algún intento de demostrar su fuerza terminó con una dura refriega, en donde los maragatos claramente llevaron la peor parte. La tarde en cancha de Olimpo ante Huracán de Comodoro fue emblemática y por eso merece un espacio por separado. Una semana antes, en ocasión del segundo partido, y en medio de un clima hostil, numerosos seguidores habían recorrido 2.400 kilómetros en una ida y vuelta a la ciudad más grande del Chubut para seguir a su querido Sipo. Poco importó lo mal que lo pasaron ante la artera y programada emboscada de su clásico rival, porque en el partido que realmente importaba, aquel de Bahía, las tribunas fueron copadas por miles de simpatizantes albinegros para desatar una fiesta que, hasta aún hoy, recuerdan los pocos bahienses imparciales que no podían salir del estupor ante semejante carnaval en blanco y negro. En Bariloche contemplaban boquiabiertos la fiesta desatada en la tribuna que, al fin de cuentas, terminó siendo parte esencial del espectáculo y que inclinó a no pocos seguidores del fútbol lacustre a hinchar por el albiné, en otras instancias por el impacto que les causó la presencia masiva de seguidores cuando en el estadio municipal le tocó presentarse. También la gente de Apóstoles quedó asombrada por la cantidad de hinchas que cruzaron el país para alentar a su divisa. El proyecto, porque en la familia Reñuc, dueños de la yerbatera Rosamonte, había apostado mucho con la idea de desarrollar un emprendimiento empresario deportivo que se cristalizó mediante el del mismo nombre, terminó lavándose más rápido que una yerba de mala calidad. Pero allá fue Sipo, a jugar en un par de oportunidades en aquel torneo del interior del 95. Por imperio de la eterna irracional forma de programar los torneos del Consejo Federal, en poco menos de un mes, el capataz debió presentarse 2 veces en Apóstoles y una en Posadas. La cuestión fue que el 30 de abril de 1995 se enfrentaron por primera vez en la ciudad que tiene una mayoritaria colonia ucraniana como principal característica. El calor y la humedad insoportable se apoderaron de las piernas de los patagónicos, quienes parecían estar jugando en un terreno cenagoso, y el resultado fue el de imaginar: derrota 5-1, sinónimo de paliza. Sin embargo, unos 100 hinchas no pararon de cantar y alentar durante todo el partido, aún con la derrota consumada antes que finalice el primer tiempo. El comentario general apuntaba a la resistencia y fidelidad de esos estoicos seguidores que se bancaron la tarde tórrida y a pleno sol. Si bien se trata de una actividad colectiva, guiada por el amor, por la misma insignia, la parcialidad suele conformarse por sectores tribales con la identidad propia. Amigos y familiares se juntan los domingos para ir a la cancha, a modo de ritual, peñas que se reúnen en la semana para programar la actividad,
pasando por amistades hechas a fuerza de concurrir siempre al mismo sector en la tribuna, que luego siguió con una bandera en común, continuó con la organización de un viaje a un partido clave y que terminaría por unir lazos inquebrantables. En ese plano sobresale claramente por su perdurabilidad la conocida Banda del Tigre, o la Hinchada del Tigre, o simplemente el Tigre por su apodo. Desde hace muchos años lidera un sector de la parcialidad, escribiendo también, a su modo, claro está, una parte de la historia del club. Ese grupo acompañó al equipo por todo el país, alentando siempre y defendiendo los colores con sus particulares códigos como norma inviolable. Aún sabiendo en muchos casos que las cartas no eran favorables, nunca retrocedieron. De aquellos choques durísimos con la parcialidad del Globito de Comodoro, o en Mendoza con Independiente Rivadavia, o con Luján de Cuyo, cuando el propio Tigre se metió en la comisaría para rescatar a sus compañeros y terminó detenido luego de una tarde violenta. La parcialidad mendocina no tuvo piedad con las familias cipoleñas que nada tenían que ver con la refriega. Su presencia nos remite nuevamente a San Juan, cuando el mismo líder de la barra debió imponer respeto a como dé lugar ante la negativa de darle mayor espacio a la hinchada. Aquel partido nunca jugado ante Independiente de Neuquén, enfrentando una emboscada. Se recuerda también el anecdótico inminente choque con la parcialidad de Estudiantes de Olavarría, con las barras enfrentadas cara a cara, solo a un par de metros de distancia y dispuestas a evaluar sus condiciones bélicas, momento en que se aclaró el malentendido con una gallina baltaraza volando desplumada por el aire de por medio, o los encontronazos incontables cada vez que de ir a Roca o a Cutralcó se trataba. Con el Gallito hubo cruces muy duros porque la hinchada de ese equipo neuquino es de las más seguidoras de la zona. Un plano especial para cuando se jugaba en Bahía Blanca. Era el yin y el yang, viaje de placer cuando el encuentro se disputaba con Villamitre y con las armaduras puestas cuando el rival era el del centro de la ciudad. Es que con el correr de los años, simpatizantes de Cipo y de Villamitre forjaron una perdurable amistad, fundada en varios rivales en común, y uno en especial, Olimpo. Cada vez que Cipo jugó en el Carminati, la parcialidad cipoleña copó el estadio y por lo general ocupó aquella tribuna no muy grande pero larga que está frente a las plateas, y lo hacía porque tenía con qué: presencia masiva, aliento constante y aguante de trapos, como dirían en la Popu. Miles de kilómetros recorridos por el Tigre y su gente, luego también por la 69, antes por el Gato y más atrás por los hermanos Bernardo y Julio Aliaga, quienes allá promediando los 70 y cuando el ciclón de Carmen de Patagones asomaba con ciertas pretensiones, supieron rodearnos de nuestra improvisada cabina de transmisión, que no era otra cosa que una chata de remolque, para evitar las amenazas de la hinchada maragata que pretendía no dejarnos trabajar. En esas recorridas, en la mayoría de los casos con colectivos que no pasarían una revisión técnica, también había que rebuscárselas con la comida, porque los números de los cálculos económicos por lo general daban en rojo. De hecho, en más de una oportunidad, nos tocó pasar por algún almacén pegado a la ruta, luego de que lo habían hecho la parcialidad. Los lamentos de los dueños se escuchaban en varios kilómetros a la redonda, mientras realizaban la evaluación faltante, que por lo general era mucho, quedaba poco menos que tierra arrasada. Con el tiempo, los avisos anticipados entre las policías provinciales advertidas de su paso contribuyeron a la desactivación paulatina de estas prácticas. Sin embargo, cada tanto algún cuero vacuno se observaba colgando de una alambrada a modo de aviso para el dueño de que el relleno había ido a parar a los famélicos estómagos de los viajeros. No está en el espíritu de esta entrega hacer una evaluación sociológica sobre el comportamiento de las hinchadas. En ese caso,
no está de más aclarar que existe material de sobra para un análisis en tal sentido. Para nada se pretende justificar estos hechos, que en algunos casos son directamente vandálicos. Simplemente me interesa explicar que el deseo por seguir al capataz estaba por encima de los recursos de posibilidades, y atento a ello, en algunos casos debieron apelar a métodos reñidos con los usos y costumbres de nuestra sociedad. Admirada en Apóstoles, Olavarría, Junín y Bariloche, combatida en Cutralcó, Mar del Plata, Comodoro, Neuquén, Mendoza y San Juan, amigable en la villa de Bahía y Puerto Madryn, protagonista de duelos dialécticos convertidos a música de tribuna en Córdoba, canchas de primera división, Tucumán, Paraná, San Luis y Roca. En cada lugar que estuvo dejó huellas que pasan por todos esos estados, pero en ningún caso inadvertida. Nunca fue ignorada, y eso habla de su importancia. Cipolletti, como ocurre con la mayoría de los clubes que la pelean día a día en nuestro bendito país, pasó por distintos estadios desde lo institucional y lo deportivo, con mejores y peores resultados. Pero, si de algo estuvo seguro, fue de la garantía que le daba a su gente, que siempre respondió. Es por eso que la hinchada del capataz, por donde pasó, dejó huellas, marcó territorio. De local, aunque de acuerdo al nivel del equipo y la fase que le toque jugar, la presencia de sus hinchas siempre está por encima del promedio general. Será por historia, por costumbre, por apego o por pasión. Pero si la ausencia de hinchas hizo que muchos clubes del país deban reacomodar sus pretensiones, en Cipo es al revés. Si fuese por la hinchada, debería superar su rendimiento de los últimos campeonatos. Solo el tiempo nos mostrará cómo sigue el camino, si será duro pero ascendente o si tomará por el desvío de la pendiente. Lo que sí queda claro y es irrefutable, que podrá carecer de dirigentes capaces de leer e interpretar los tiempos que corren, que se complicará para obtener los recursos económicos necesarios para la competencia, pero lo que siempre tendrá con seguridad es el respaldo de su gente, de esa hinchada seguidora y pertinaz que no sabe de claudicaciones, pilar fundamental por el que Cipolletti existe, se hizo grande y perdura a pesar de todo. Didáctico y emocionante es el texto de Lalo Brodi, hinchada, en su libro Cipo, la razón de su grandeza.